En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, me acerco ante ti, Padre, pidiéndote, Señor Jesús, que santifiques mi vida. Pidiéndote, Señor, que seas tú, mi Dios, quien dé de lo alto, Señor, esa sabiduría espiritual y sobrenatural para mi vida, para compartir, Señor, tu bendita e inmortal palabra, Señor. La palabra que lleva y da vida, Señor Jesús, aquella persona, aquel cuerpo, Señor, muerto, Padre, en delito y pecado, mi Dios amado. También, Señor, te pido que seas tú dando sabiduría, Señor, y con buen ánimo, Padre, para atender tu palabra, Señor, para entender, para ponerla por obra, para entenderla y vivirlo, Señor Jesús. Prepara y bendice los corazones, Padre, en el nombre tuyo. Este momento, Señor, está en tus manos, Señor. Tu palabra misma dice, Padre, que ella no retorna vacía, Señor. Ruego, Padre, por esos frutos necesarios, Señor, para que lleve, Señor, tu palabra en esas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bienvenidos. Entonces vamos a dar la continuación a esta bendita palabra que en verdad como me ha enseñado, ha edificado mi vida, y también esta palabra de Dios, ¿verdad? Nos ayuda, nos instruye y nos edifica, nos enseña de la manera más honorable o de la manera que tenemos que comportarnos y estar delante de Dios. Entonces, la lectura la tomamos ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios, aleluya. Y acá, amados hermanos, habla de que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquel espiritual, gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, el espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién tiene autoridad o el carácter o estar sin error para juzgar a aquellas personas según la palabra? Solo Jesús puede hacerlo. Solo el Espíritu de Dios, ¿verdad? No es otra cosa que emitir un veredicto o una opinión fundada después de analizar cuidadosamente un hecho o enseñanza. ¿Sí? Pero también hay personas capacitadas. Pero acá dice, en cambio, el espiritual. Ese es el requisito, ser espiritual. Si nosotros somos espirituales, Dios nos va a poner en lugares donde efectuemos un trabajo. Y uno de ellos es juzgar. En otras palabras, es analizar, ¿verdad? Algo si está bien o está mal. Parte de este versículo lo estuvimos viendo en el video anterior. Si a usted le interesa, puede ir al video anterior y ahí se dará cuenta y no se perderá ninguna de esta enseñanza que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Con la ayuda de Dios sabemos que todo lo hacemos, ¿sí? Entonces vamos a seguir avanzando. Gloria a Dios, aleluya. Juzgar supone también esfuerzo. Supone escuchar de forma atenta e imparcial. Supone esfuerzo por conocer y entender la palabra de Dios
para tenerla como guía y supone asumir el riesgo de descubrir que nosotros mismos estuvimos equivocados o actuando erróneamente en nuestros planteamientos, ¿verdad? Entonces no solo es buscar, conocer, juzgar, no, supone un esfuerzo, supone analizar, ¿sí? A entender aquello. Lucas fue uno. Lucas, el apóstol de Jesucristo, él fue alguien que escribió el libro de San Lucas y el libro de Hechos. Él era un testigo ocular, es un testigo que vio las cosas claro. Él estuvo con Jesús, ¿verdad? Era un discípulo de los 12 de Jesús. Él era uno de ellos. Y todo lo que hacía Jesús, él lo veía. Pero cuando él viene y escribe el libro de los evangelios, ¿verdad? Uno de ellos es San Lucas y Hechos. Él busca más información. Mire. Entonces no solo es hacerlo, ¿verdad? Porque hay un trabajo. Acá dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es analizar, juzgar es analizar, ¿verdad? Es hallar, es buscar, a ver si aquello es así o no. ¿Sí? Porque acá no está hablando de juzgar a los demás, ¿verdad? De decir, bueno, como aquellos fariseos decían, ¿verdad? No, si yo soy el mejor, aquel publicano ni sabe orarme, quién es, si yo doy ofrenda. No, no está hablando de eso. Acá está hablando espiritual. Porque si uno viene y juzga a los demás, eso me es pecado. Eso nos es pecado. Pero acá está hablando de juzgar a los demás. Yo les ponía el ejemplo que solo Jesús tiene esa autoridad, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que entre el pueblo o entre el cuerpo de Cristo hay muchas funciones. Entonces hay personas capacitadas. Por ejemplo, una enseñanza no solo es de leerla y darla, no. Acá uno está juzgando o en otras palabras, pero acá la palabra de Dios dice juzga, ¿verdad? No podemos quitar a eso. Juzgar es ver, es darse cuenta, ¿sí? Es buscar información y saber si aquello es verdad o no. Entonces, eso es lo que hace un predicador. No solo está leyendo la palabra, no, está informándose y eso requiere un esfuerzo, porque uno no solo se lo saca del bolsillo, no. Puede pasar unos minutos, por no decir horas y hasta días, y no solo en la palabra. La palabra de Dios se lee, pero también va pegada a la oración, porque si no oramos, no vamos a entender la palabra. Entonces se requiere un esfuerzo. Pero acá dice en cambio, o sea de que la palabra en cambio es lo contrario, ¿verdad? De decir en cambio, es seña de que acá ya está hablando de los que lo hacen. Pero los que lo hacen carnalmente, como dice la palabra de Dios, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está dentro del tuyo? O como aquella mujer adúltera, ¿verdad? A donde le dice Jesús a aquellos hombres que querían apedrearle y la acusaban. Y le dijeron, la llevaron ante Jesús, ¿verdad? Y él escribiendo en tierra les dijo, el que esté limpio,
tire la primera piedra. Y ellos estaban juzgándola, pero en la carne. Y nadie se halló limpio. Todos tenemos faltas, ¿verdad? Pero acá está hablando espiritual. Entonces, por eso dice en cambio. Ese es el cambio, ¿verdad? Entre lo carnal y lo espiritual. Porque cuando alguien espiritual juzga aquello y cuando se toma un veredicto, no se va a equivocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo guió, ¿sí? Por eso dice la palabra acá en Primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Acá mira aquí dice. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué? Acá da la respuesta en el 22. Absteneos de toda especie del mal. Para eso nos va a servir prepararnos. Para eso nos sirve juzgar espiritual. Un ejemplo sería cuando alguien, ¿verdad?, da la palabra. Yo ya la di y alguien me la está dando y dice uno, no, eso no es así. Si aquí dice uno, decía la palabra de Dios así y ve lo que está diciendo. Pero por eso dice examinarlo todo. Y cuando uno viene y lo examina, se tiene que ir, gloria a Dios, aleluya, a la palabra. 2, a la oración. Para que el Espíritu de Dios allí nos vaya, gloria a Dios, aleluya, diciendo. Mire acá lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo el espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire lo que dice acá. No tenemos que creer. Le voy a dar otra cita, gloria a Dios, aleluya, para que nos demos cuenta qué importante es. Puede ser una persona o un hermano muy espiritual, pero nosotros tenemos que seguir y tener aquel interés de seguir escudriñando la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros permanecemos, gloria a Dios, aleluya, en Cristo, no vamos a equivocarnos, ¿sí? Y cuando haya profecía, como acá estaba diciendo en Primera de Juan 4:1, como también allá en Primera de Tesalonicenses, gloria a Dios, aleluya, 5:21, no nos vamos a equivocar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos, gloria a Dios, aquello, ¿verdad? De buscar, de escudriñar, tenemos aquel interés de saber más. En Hechos, capítulo 17, versículo 10 en adelante vamos a leer. Acá habla la palabra de Dios de Pablo y Silas en Berea, donde ellos estaban predicando. Leámoslo. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. En otras palabras, acá está diciendo que en Tesalónica o los de Tesalonicenses no habían recibido la palabra, así como ellos. Ahora yo les pregunto, el que no recibe la palabra como es, no agrada a Dios.
Pero acá dice la Biblia de que los de la sinagoga eran más nobles porque recibían la palabra de Dios con solicitud, con atención, ¿verdad? Y mire lo que dice, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Quién dice la palabra de Dios que llegaron a las sinagogas para hablarles? Era el apóstol Pedro y el apóstol, y era Silas. No eran cualquier hombres, pero en ellos había hambre. Y es que nosotros no hacemos mal en escudriñar la palabra, en no quedarnos solo con lo que tenemos. No hacemos mal, al contrario, ejercemos. En los videos anteriores vimos todas esas cualidades muy importantes, ¿verdad? Y acá caemos a lo mismo, porque toda la palabra va en un orden y toda es importante, no es para confundir. Entonces, ejercemos nuestro conocimiento. Gloria a Dios, aleluya. Mire ahí lo que dice en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, dice, mire, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos conformamos solo con lo que nos dicen y ni siquiera tenemos esa bendición de la cual hablaba Primera de Tesalonicenses 5:21, ¿verdad? El discernimiento, examinar todo, analizar si aquello es así o no es así. Si aquello es verdadero, yo vengo y me informo más porque a mí me interesa, ¿verdad? Pero no lo hacemos así. Gloria a Dios, aleluya. Muchos, los que no tienen el Espíritu de Dios, los carnales e incrédulos, pueden ver o conocer las fallas y los defectos de los hijos de Dios, pero no son capaces de evaluar la naturaleza verdadera como personas espirituales de la magnitud que han sido transformados en hijos de Dios. Así pasa, ¿verdad? Como los que dice acá. Y muchas veces nos topamos con esas clases de personas que dicen, no, hombre, pero sí, y no que ellos hacían esto antes, pues. Y vienen y ni siquiera pueden entender la transformación que Cristo ha hecho en sus hijos. Porque todos, dice la palabra de Dios, por cuanto un hombre pecó, y ese pecado pasa a todos los hombres. El primer Adán trajo muerte y el segundo Adán trajo vida, que es Cristo Jesús. El primer Adán trajo imperfección, pecado, transgresión, ¿verdad? Muerte, engendrando pecado y el pecado llevando fruto, porque la paga del pecado la conocemos cuál es. Mas Cristo trajo perdón, vida, santificación. Entonces, los que estamos en Cristo ahora somos una nueva criatura, pero los carnales no pueden entender, mas los espirituales, ni aunque no lo conozca, pero el Espíritu de Dios lo discierne todo y rápidamente se acercan a ellos y bienvenido, siervo de Dios, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que juzga todo, que conoce todo, en otras palabras. Bendito sea el nombre del Señor.
Mire acá lo que dice en Primera de Juan 3:2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Acá dice que somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en Cristo Jesús. Pero tenemos la esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Y por esa esperanza de que cuando Él se manifieste en nosotros, seremos semejante a Él. Entonces esa es la esperanza donde nos motiva a no pecar, que nos motiva a santificarnos, que nos motiva a estar en las cosas espirituales, que me motiva a ser espiritual, porque necesito de Cristo, porque le veremos tal y como Él es. Le veremos cara a cara, le veremos como Él es. Veremos a aquel. Si somos fieles a Dios, aún en este cuerpo corrupto, pero nuestro espíritu tiene que dominar la carne, no la carne a nuestro espíritu. La carne se opone entre sí para que el espíritu no crezca, pero el espíritu que opera o que está en nosotros tiene que dominar a la carne. Gloria a Dios, aleluya, para que un día le veremos a Dios tal y como Él es. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37.